está el mundo de la actividad privada. Porque mientras estamos debatiendo cuántos empleados públicos teníamos, cuál era el déficit fiscal, cuántos contratados había en el Estado, lo que está de verdad al borde del colapso es la actividad privada. Y hace pocos días la Federación Industrial de Santa Fe, la FISFE, que es el organismo que representa todo el entramado empresarial del segundo PBI industrial de la Argentina, emitió un comunicado donde describe la situación de más de 6.000 pequeñas, medianas y grandes empresas que emplean de forma directa 140.000 trabajadores y que dicen en el comunicado están al borde del cierre porque más del 71% de las empresas industriales han reportado disminuciones en sus ventas, ajustes en su nivel de producción y dificultades para mantener su plantilla de personal. Tiene la gentileza de atendernos el referente de FISFE en Santa Fe, el presidente. Estoy hablando de Javier Martín. Javier, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, a ver, estábamos justo debatiendo el tema del empleo público, de los despidos, y uno dice, bueno, hinchamos el Estado, pero al mismo tiempo veníamos descuidando al sector productivo privado, y hoy nos encontramos con todas las llagas abiertas. Sí, esta es una situación que es difícil, pero que no es nueva. Me refiero a que en todo el 2023 atravesamos serias dificultades, un proceso de sequía que afectó severamente a la provincia de Santa Fe más que a otras provincias y también a la industria, ¿no? Porque nuestros clientes se cayeron y a su vez se cayó en muchos casos la materia prima que nosotros procesamos, sumado a una inflación que fue muy fuerte ya el año pasado y a los inconvenientes para la importación de insumos que en muchas cadenas de valor llegaron a paralizar algunas producciones. Entonces venimos de un año 2023 muy duro y se combina con una devaluación muy brusca en diciembre, incrementos de costo, incrementos de combustible y un salto inflacionario. Si bien ya teníamos una inflación alta, en diciembre se disparó a casi un 25%, enero también, y fundamentalmente el problema más grave de todo es que los salarios no acompañaron, con lo cual se resintió el poder de compra y cayó muy fuerte la demanda. Depende del rubro, hay caídas de un 20%, 30%, hasta 40%. Entonces, esa caída en la demanda generó un parate en muchas actividades, ni hablar de lo que está vinculado con la construcción, que a partir del freno a la obra pública también se produjeron muchas suspensiones y toda la cadena de valor que está asociada a la construcción. Entonces la situación hoy es muy complicada. Por supuesto, hay ramas que están trabajando muy bien. Nosotros estimamos que la sequía ya pasó, que se va a recuperar. Ahora sí, todo el mercado interno es lo que está caído, ¿no? Y eso es lo que preocupa porque 80-85% de las industrias dependen del mercado interno y la industria que no vende tiene dificultades para pagar la luz, para pagar los impuestos, para pagar los sueldos. Esa es la realidad. Y a esto se le agrega la apertura de la importación que de algún modo viene a competir o a lapidar a muchos que están peleando para pagar los costos, ¿no? Sí, yo creo que eso es otro problema que se va a agregar porque se anunció, va a comenzar a producirse. Nosotros entendemos que no es el camino adecuado abrir las importaciones para controlar la inflación. Y también no nos olvidemos que están anunciados aumentos de gas y de electricidad que también van a ser significativos y va a venir a sumar inconvenientes a una situación que ya de por sí es complicada. Yo recién decía que no, uno no puede saber cuál es el futuro, pero uno puede proyectarlo al futuro, y ustedes lo están proyectando con este informe. Y ustedes dicen en el informe, si no es como una B, que es lo que dice el presidente que va a ocurrir, y termina siendo como una L, es decir, si la recesión se prolonga, estamos ante el riesgo serio, concreto, de perder no solo fuente laboral, de perder empresas. Claro, a ver, si esto es una recesión seguida de una rápida recuperación, la situación es diferente porque la mayor parte de las empresas vienen en un periodo 2022-2023
que fue mejor al actual. En general las pymes, el despido es la última de las opciones, entonces aguanta, retiene al personal. Una recesión de 1, 2, 3 o 4 meses es un problema difícil, pero que se puede atravesar. Ahora, si la recuperación no se produce, y fundamentalmente estamos hablando de lo que es mercado interno, que es el gran tractor de la mayoría de las pymes, ¿no? Y si no se produce en los próximos meses y lleva todo el año, como es muy probable que suceda, ahí estaríamos en una situación mucho más complicada, porque en algunos casos no hay espalda para aguantar toda esa transición. ¿Y qué hay que hacer, Javier? Y lo digo, pero desde la más absoluta ignorancia, ¿qué crees que hay que hacer? Nosotros pensamos que muchos de los ajustes que se están haciendo eran necesarios, en el sentido de teníamos que volver a un equilibrio macroeconómico. No podemos continuar con déficits sostenidos en el tiempo. Creo que el reacomodamiento de algunos precios había que hacerlos. Ahora, una cosa es liberar y que se reacomode, y la otra es conducir el proceso. Me parece que lo que está faltando un poco de conducción para evitar lo que se ha producido, que fueron en algunos casos aumentos desmedidos. Porque lo que fue diciembre fue de terror. La verdad que se produjeron una serie de incrementos. En algunos casos tuvieron que empezar a bajar los precios porque realmente se habían ido demasiado alto. Y el otro tema importante es una política de ingresos. Si uno va a hacer un reacomodamiento, no se tiene que olvidar que en el medio está la gente, están los asalariados y los jubilados, y tiene que haber alguna política de ingresos que permita atravesar la transición sin una pérdida tan importante de ingresos. Y creo que eso es lo que está faltando, y lo estamos notando porque la gente ve que los aumentos de precios son muy importantes y los salarios no han aumentado, recién se están negociando. Y con una situación complicada, también es cierto que los sindicatos en algún momento empiezan a negociar, no tanto para aumentar salarios, sino para mantener los puestos de trabajo. Perder, claro. Claro, entonces creo que esa es la parte más débil, que es la falta de una política de ingresos y la falta de una política de cuidado del mercado nacional. Y lo que también me parece que está faltando es una política clara de cuidado a la producción nacional. Nosotros vemos que Europa, Estados Unidos, ni que hablar China, están dando una atención muy importante a la producción nacional como resguardo de puestos de trabajo con valor agregado, como resguardo de la fuente de exportaciones con valor agregado. Y creo que en eso hay que trabajar mucho, porque nosotros tenemos asimetrías muy importantes con otros países, sin ir más lejos con Brasil, en términos de escala, en términos de préstamos al sector productivo, en términos de soporte del Estado o subsidios a lo que es energía eléctrica, investigación, ciencia y tecnología. Es decir, un conjunto de asimetrías, ni que hablar de costos de logística. Y si nosotros abrimos un proceso de importación sin considerar esas asimetrías, es una competencia totalmente desigual. Y después, cuando se abren las importaciones y vienen los productos de afuera, y eso muchas veces sustituye a la producción nacional, y ya lo hemos visto en el pasado, se han producido cierres de empresas debido a las importaciones. Cuando cierra una empresa, después es muy difícil abrirla, la gente queda desempleada, hay un costo social enorme. Entonces, creo que hay que pensar muy bien las medidas. Entendemos el deseo de controlar la inflación, de llegar a una macroeconomía más estable. Nosotros también, por supuesto, que estamos a favor de tener un equilibrio macroeconómico y una moneda fuerte propia. Pero creo que al mismo tiempo hay que ir cuidando algunas variables, porque lo peor que nos puede pasar es que en el camino nos empecemos a ver
suspensiones mucho más generalizadas que las que hemos visto hasta ahora. El sembradío, tiene que hablar de despido. El sembradío de mayor cantidad de pobres, digamos, y un proceso de mayor deterioro del tejido social. Por eso, porque ahora, la caída es rápida, pero después la recuperación es lenta. No, pues yo te quería hacer una pregunta y no te quiero obligar a sentar posición ni política, ni mucho menos. Es simplemente tratando de hacer una lectura de lo que nos pasó en los últimos 15 años. Yo digo, ¿por qué llegamos hasta acá en este nivel de desfasaje, de gasto público, de déficit fiscal, de endeudamiento? Digo, evidentemente hicimos las cosas mal, porque que venga un señor como este, digamos, con este nivel de indolencia y este nivel de obsesión por las planillas sin ningún tipo de contemplación sobre los efectos humanos, evidentemente es porque llegamos a un punto en el que nadie se animaba a hacer lo que había que hacer, y hay una parte de la sociedad que lo acompaña. ¿Por qué pensás que llegamos acá? Creo que hay dos cuestiones importantes. La primera es que Argentina viene acumulando una serie de desequilibrios macroeconómicos muy importantes. Yo te diría que a partir del año 2008-2009 se comienza con este proceso de deterioro de las variables principales de la economía. Yo creo que entre el 2003 y 2005 Argentina estuvo trabajando con un ritmo de crecimiento importante, con superávit gemelos. El país estaba mucho más estabilizado. Para hablar de las últimas dos décadas, sí que es lo que importa, sí. No nos vayamos a 40, 50 años. No nos vayamos a la dictadura. La inflación, claro, por más que la inflación en Argentina es un problema estructural de por lo menos 80 años. Ahora, se fueron deteriorando las variables. Creo que hubo una administración hasta el año 2015, sobre todo yo te diría después del gobierno de Néstor Kirchner. Creo que en el gobierno de Cristina Kirchner se cambió filosóficamente la cuestión, en el sentido de considerar que el déficit fiscal sostenido en el tiempo, permanente, no genera inflación. Una cosa es un déficit extraordinario por una sequía, por algún problema, por la pandemia. Todos los países del mundo han tenido déficit. Y la otra es que sea muy grave el déficit sostenido en el tiempo sin que se arreglen otras variables. Después también cambiamos de modelo en el 2015, y me parece que ahí radica el segundo problema serio, que es que todavía no hemos definido nosotros como país qué modelo de desarrollo queremos. Brasil lo tiene claro, hace 50 años, 60 años que vienen siempre, por más que cambien las administraciones políticas, el modelo de país está muy claro, que Brasil quiere ser un país desarrollado, con una estructura social ascendente y con un aparato productivo fuerte y una industria nacional muy fuerte. Y sea quien sea el presidente, trabajan para eso. Nosotros en Argentina no está claro. De hecho, en las elecciones no se discute a fondo qué queremos, porque más allá de bajar el déficit fiscal, eso no es un programa de gobierno, no es un modelo de desarrollo. Creo que el modelo de desarrollo no está validado a nivel nacional, y por eso vamos pegando estos volantazos, estos movimientos pendulares cada 4 años, y lo peor de todo es que tampoco vamos construyendo de forma acumulativa. Tenemos movimientos fundacionales, depende de quién es el ganador circunstancial, y así es difícil avanzar en el largo plazo, ¿no? Sí, y además es curioso que todos lo vayan encontrando, porque vos lo mirás alrededor, incluso desde Bolivia, pasando por Paraguay, por el propio Uruguay, uno ve que todos van encontrando un modelo y van apostando a eso, gane quien gane, gobierne quien gobierne, y que nosotros nos hemos quedado ahí huérfanos en esa indefinición, mal cruzada por una grieta que terminó siendo absolutamente superficial, ¿no? Porque terminamos discutiendo cuestiones o profundas que tienen que ver con la historia, terminamos cuestiones ideológicas que no están adaptadas al mundo de hoy. Y al capitalismo de hoy, ¿viste? Es raro. Claro, y fíjate que eso nos pega muy fuerte, porque en algún momento hasta se discuten herramientas porque se utilizaron mal. Ejemplo, el Estado.
Si hay excesos en una parte del Estado, eso no significa que no tiene que haber Estado. Me parece que Willy Brandt, que fue un político alemán, socialdemócrata, dijo todo el mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario. Entonces, ese es el equilibrio. Nosotros tenemos modelos culturales muy arraigados, como es la educación pública, la salud pública, y ahora está todo cuestionado. Claro. ¿Y por qué? Porque hubo excesos, hubo falta de controles. Entonces, es como que yo diga en algún momento, vamos a prohibir los bisturí, porque hubo una persona que agarró un bisturí y empezó a herir personas con un bisturí. El problema no es el bisturí, es el uso que se le hace al bisturí, porque también bien usado salva vidas. Entonces, me parece que ahí es fundamental comprender que si hubo excesos, si hubo mal uso, ineficiencias, hay que corregirlas, pero eso no significa que hay que eliminar ciertas cosas que nosotros hasta el momento pensábamos que eran estructurales en Argentina. De nuevo, ejemplo, la salud pública, la educación, está en duda. El rol del Estado en promover la ciencia y la tecnología. Y ahora está todo cuestionado, y me parece que irnos a los extremos nos hace perder tiempo, nos hace involucionar, pero bueno. Dijiste algo muy importante, que destruir es muy fácil, caer es muy fácil, el problema es volver a subir o volver a construir, que demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo. Javier, gracias por tu tiempo en esta jornada laboral. Muchas gracias. Muchas gracias. Javier Martín es el presidente de la FISFE, de la Federación Industrial de Santa Fe. Es una voz muy autorizada, y me parece que, digamos, acaba de describir con crudeza la situación de la actividad privada. Hoy pasamos por la actividad pública, por la actividad privada, y me parece que si para algo sirve el programa de hoy es para tener una noción general de cómo estamos. Y digo otra cosa, de cómo nos comportamos frente a cómo estamos. Porque hoy, a diferencia de otros momentos, sí hace falta un nivel de solidaridad mayor. Hoy necesitamos solidaridad mayor, comprensión mayor. Y lo que dije hace mucho tiempo, que algunos me miraron, y lo dije en referencia a los docentes santafesinos, mirá también al lado. Mirá también al lado, no mires solamente tu bolsillo, no mires solamente tu situación, que es complicada, que es difícil, que es angustiante, pero hay mucha gente al lado que la está pasando peor y que la puede pasar peor. Y no es lo mismo cobrar menos de lo que mereces que quedarte sin laburo. No es lo mismo. Y me parece que hay gente que no está percibiendo que lo que estamos discutiendo en Argentina hoy, lamentablemente, es la subsistencia del trabajo. Y algunos parecen no haber caído de esa nube todavía, y creen que el Estado es el Estado que, por una razón u otra, algunos nos vendieron que teníamos y que evidentemente dejó de existir.